Después del error, nada volvió a sentirse ligero. No hubo castigos inmediatos ni destrucción visible, pero el mundo adquirió un peso distinto. Como si cada cosa que existía cargara con una responsabilidad nueva. Los dinosaurios seguían moviéndose, respirando y sobreviviendo. Pero ahora lo hacían con una atención que antes no era necesaria. Caminar dejó de ser automático. Rugir dejó de ser un simple acto de dominio. Incluso descansar se volvió un momento de vigilancia. Las manadas avanzaban más despacio, no porque estuvieran débiles, sino porque cada paso parecía consultado con la tierra. Algunos dinosaurios apoyaban la pata y se detenían un segundo antes de continuar, como si esperaran una respuesta silenciosa del suelo. En ciertas zonas, ese permiso parecía llegar, en otras, una sensación incómoda obligaba a cambiar de rumbo. El mundo no hablaba con palabras, pero estaba dejando claro que ya no toleraba distracciones. Erekan sentía ese peso más que nadie. Desde el error, su conexión con la tierra se había intensificado, pero no de una forma cómoda. Cada vibración pequeña, cada movimiento irregular pasaba por él como una carga constante. No era dolor físico, era algo más profundo. Una presión que se acumulaba en su interior. Comprendió que convertirse en ancla no significaba solo sostener el sello, sino cargar con las consecuencias de cada descuido cometido en la superficie. En los cielos, los grandes voladores comenzaron a volar más bajo, no por miedo, sino por necesidad. El aire, aunque estable, se sentía distinto en las alturas. Como si el mundo prefiriera que todo permaneciera más cerca del suelo. Las rutas antiguas fueron abandonadas poco a poco y con ellas viejas costumbres que ya no encajaban en esta nueva era de atención constante. El océano tampoco escapó a ese cambio. Cronomar se desplazaba lentamente, sintiendo cómo el agua transmitía vibraciones que antes se disipaban con facilidad y ahora permanecían más tiempo. Cada movimiento suyo debía ser calculado. Sabía que, incluso una sacudida innecesaria podía viajar kilómetros bajo el mar y golpear alguna de las grietas profundas que aún no habían sido completamente estabilizadas. Lo más inquietante no era el miedo, sino la fatiga, no del cuerpo, sino de la mente. Mantener la vigilancia constante agotaba incluso a los dinosaurios más fuertes. Algunos empezaron a aislarse, otros se volvieron más agresivos, no por hambre, sino por la tensión acumulada. El equilibrio no se rompía de forma dramática, se erosionaba lentamente. Como una roca expuesta al agua durante demasiado tiempo, Erekan observaba todo esto en silencio. Sabía que el mundo estaba entrando en una fase peligrosa no por un nuevo despertar, sino por el desgaste. Ultario no necesitaba moverse ni intentar liberarse. Solo tenía que esperar a que la superficie se cansara de estar atenta. El verdadero enemigo ya no era una fuerza colosal, sino el cansancio de resistir. Una noche especialmente quieta, Erekan sintió algo distinto. No una vibración, no un pulso, sino una ausencia. Un lugar donde la tierra no respondía como debía. Donde el eco se apagaba demasiado rápido. Ese silencio no era natural. El mundo no puede estar completamente en silencio mientras sigue vivo. Ese vacío era una señal clara de debilitamiento. Erekan avanzó hacia esa zona con lentitud, cada paso pesado, consciente de que alejarse demasiado de la grieta principal tenía consecuencias. Al llegar, encontró un terreno aparentemente normal, sin grietas visibles, sin frío, sin señales claras de peligro, y precisamente por eso era tan inquietante. La tierra allí estaba cansada. No respondía porque no tenía fuerzas para hacerlo. Erekan apoyó el cuerpo contra el suelo y comprendió una verdad difícil de aceptar: el mundo no solo necesitaba vigilancia, también necesitaba descanso. Mantenerlo en tensión constante estaba desgastando el equilibrio que tanto costó recuperar. La era del rugido había pasado de luchar contra el caos a aprender a convivir con él sin agotarse. Con un rugido bajo y profundo, Erekan envió un mensaje que no era una orden, sino una guía. Las manadas, poco a poco, comenzaron a espaciarse mejor, a alternar rutas, a permitir que ciertas zonas descansaran mientras otras eran transitadas. Los cielos ajustaron sus vuelos, el océano suavizó sus corrientes. No era una solución definitiva, pero sí un alivio necesario. El mundo respondió de forma lenta, casi agradecida. El peso no desapareció, pero se volvió soportable. Las grietas no se cerraron del todo, pero dejaron de reaccionar.
Ultarion siguió ahí, profundo y paciente, pero comprendió algo importante: la superficie no solo resistía, también aprendía. La era del rugido continuaba, no como una lucha constante, sino como un equilibrio frágil que debía cuidarse cada día. Porque ahora los dinosaurios sabían algo que nunca antes habían entendido del todo: no basta con ser fuerte para mantener el mundo en pie, hay que saber cuándo avanzar y cuándo detenerse.